acción de gracias con alabanza y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Levante sus manos, Padre. A ver, nos van a dar una señal. Los de multimedia, ya estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Esperemos, le encargué a Rebeca, ¿verdad? Rebeca, que tu mamá vea la transmisión en vivo. Quien tenga ahí su Facebook, ¿verdad? Chéquele que ya nos hayan contestado que lo está viendo. Pero bueno, esperemos, vamos a creerlo que sí. Pues bueno, pastora, te queremos felicitar el día de hoy. Espero sí lo estés viendo. Me siento bien rara como esos de la televisión que dicen, es que estamos en vivo. Ahora literal sí estamos en vivo. Pero bueno, pastora, te amamos de parte de Gracia y Fe Iglesia, representándolos a ellos. ¿Sí? Perfecto. Queremos decirte que te amamos, que ha sido una gran bendición, que tú seas nuestra pastora. Gracias por las palabras que cada semana nos has dado. Y de parte de ¿qué? No entendí. Ah, sí, el que se quiera venir, vénganse si quieren. No, en serio, no es broma. Sí, vénganse. Ay, está bien para no sentirme tan sola. Le vamos a decir feliz cumpleaños a la cuenta de 3. Fue idea de los de multimedia, si nos regañan, fue idea de ellos. Si no cabemos en la toma, pues bueno. Vamos a cantarle las mañanitas a la pastora a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, ya me quité el micrófono porque no canto muy bonito que digamos. Pero bueno, pastora, sé que faltan más personas, pero aquí están, nada más que le chivean las cámaras. Y queremos darte un pequeñito video hecho por el equipo de multimedia también, para que tú puedas verlo y ver cómo Dios ha estado obrando en tu vida y seguirá obrando en tu vida. Y pues bueno, ya nada más es cuestión, la imagen del cumpleaños no me la pusieron, ya nada más es cuestión de que los de multimedia digan que ya está listo. I found joy beyond compare, in this peace covers all of me. When you breathe within, you turn winter into spring. Grace dissolves every fear in me. Your love brings me to my knees,
Bueno, esperamos, pastora, que te hayan gustado las mañanitas y pues bueno, ya te amamos mucho y pues aquí nos vemos el domingo. Y pues bueno, le voy a dejar el lugar ahora sí a Jehú, él nos va a compartir la palabra, así que bien expectantes de lo que Dios va a hablar a través de él. Pues gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, por la vida de Sofía. Ayer platicaba con unos amigos que dice unas cosas tan tremendas de parte de Dios que han cambiado nuestras vidas. Gracias a nuestros pastores por escuchar la voz de Dios y hablarnos de su palabra, compartirnos de la palabra de Dios. Vamos a orar en esta noche y darle gracias a Dios por su palabra, que Él nos habla en nuestros corazones y que nos enseñe. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, que enviaste a esta tierra para perdonar nuestros pecados, redimirnos, comprarnos a precio de sangre y hoy tratarnos como tus hijos. Queremos practicar esta vida de hijos tuyos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta noche se llama Sin más conciencia de pecado. Y quiero hablarte un poco de lo que vivía en mi vida cristiana y cómo el panorama en la gracia de Dios ha cambiado por completo la forma de ver. Hubo un tiempo donde me agüité y no de Dios, porque yo creo que Dios, jamás me agüité de Dios, pero de la vida cristiana, de los pensamientos y del vino viejo, del odre viejo. Decía, algo Dios tiene que hacer con mi vida. Y al llegar a esta iglesia pude comprender sobre la gracia de Dios y el amor inmensurable para contigo. Un amor que no se puede medir, extravagante, un amor único que no tiene fin. Y lo hemos cantado en esta iglesia. Y una de las cosas que más martillaron mi vida antes es que casi el 80% de la predicación en la iglesia se centra sobre el pecado de la humanidad. Y Cristo no es un tema central para Cristo, porque cuando Cristo le llevaron una mujer pecadora, Cristo no la condenó, ni le sacó todos los pendientes que tenía delante de Dios, sino dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El propósito de Jesús es que tengamos una nueva vida, no hablar de nuestro pasado. Dice la Biblia que de tus transgresiones ya no me acuerdo. ¿Por qué tú y yo tenemos que estar conscientes de nuestros pecados si Dios ya no es consciente de los de nosotros? ¿Por qué los traes a la luz? ¿Por qué los traes a colación en tus pláticas? ¿Por qué las traes a cuando vas a hablar sobre alguien? Empezamos a condenar porque nuestra vida se mantiene el pecado. Alguien que no tiene pecado, que no es consciente del pecado, tampoco empieza a ser consciente de los pecados de los demás. Jesús no habló de los pecados de los demás juzgando. Él habló sobre lo que la Biblia, los profetas y la ley hablaban sobre él. Y podemos ver cómo algunas veces pareciera que hablaba que nos centráramos en la ley, cuando decía la ley dice esto, pero yo te digo esto, y nos aumentaba la exigencia y el estándar, pero no hablaba sobre que nosotros teníamos que pasar ese yugo de cumplir la ley al pie de la letra. Nos quería ver que era imposible por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia cuenta, y que dependíamos totalmente de él. Y uno de los versículos que me acuerdo que citan en la iglesia hablando del pecado es Juan 16, del 8 al 11. Y dice, y cuando venga él, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Es decir, el Espíritu Santo constantemente te está convenciendo de pecado. Entonces es imposible que dejemos la conciencia del pecado si el Espíritu Santo nos está recordando constantemente que somos pecadores. Y dice, de pecado, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Eso cambia las cosas. ¿Tú crees en Dios? Entonces tú ya no tienes que tener conciencia de pecado. Eso, toman la Biblia sin contexto y la toman así literal o la toman a como se les plazca y no están entendiendo lo que Dios quiere hablarte.
Otro de los versículos, Hebreos 10:2. No es Hebreos, hay un versículo en Primera de Juan que dice: si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Entonces no puedo decir que no tengo pecado. Pero eso habla a los que no creen en Cristo y se acercan delante de Cristo, tienen que reconocer que han tenido una vida de fallas. No habla de ti, no habla de mí, de los que ya fuimos comprados por la sangre de Cristo. No me engaño a mí mismo al decir que no tengo pecado. Al contrario, cuando yo digo en mí no hay pecado, no hay conciencia de pecado, porque Cristo pagó por mis pecados. Yo ya no es un tema central en mi vida. El pecado, la ley no debería ser un tema central en la vida del hombre, en la vida del cristiano. Debe de ser su gracia, su amor, su perdón, su misericordia, su favor para contigo siempre. Y que siempre estés pensando: Él me ama, Él me ama, Él me ama, Él me amó en Cristo Jesús y me entregó todo su reino. Dice Jesús: a mi Padre le ha placido darte el reino. Tranquilo, no te emociones, no te aloques que tienes que ganarte el reino. No. A Dios le place, se complace en regalarte su perdón, se complace en darte salvación. Porque unos le decían: Cristo, nosotros también queremos hacer obras. Y dice Jesús: la única obra que mi Padre quiere que hagan es que creen en mí. Creer es suficiente. Si tú crees, empiezas a manifestar obediencia. Si tú recibes el amor de Dios, empiezas a manifestar amor. Si tú recibes el perdón de Dios, empiezas a perdonar también a otros. Y decir: bueno, es que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda tu mente. Espérame. Todavía enamórate primero, recibe su amor y practícalo para contigo, y automáticamente, naturalmente vas a empezar a amar a Dios. Y vas a dejar, se te va a ir el apetito por el pecado. No tienes que centrarte en el pecado y decir: no debo de pecar, hijo, eso estoy bien mal. Toda esta semana anduve pensando cosas extrañas, me regañaron, me enojé con mi jefe y lo maldije. No es así. Esta semana me pasó algo particular que nunca lo había experimentado. Una persona me pierde una pieza y empiezo a pensar todos los detalles de esa persona. Digo: esa persona, pues sí, pues cómo no me la va a perder si le escurre leche por las venas. Empecé a pensar todo eso. Y Dios me dice: ¿cuándo quieres que encuentre la pieza si no hablas bien de él? Sí, es cierto. Me empecé a sentir muy ansioso porque sabía que no la iba a encontrar. Algo de mí me decía, mis ojos me decían: no la va a encontrar. Mira, ha cometido muchos errores y tú lo buscas para que te arregle cosas. Y Dios me dice: tranquilo, habla bien de él. Gracias, Dios, porque tú le das inteligencia a este hombre es sabio, este hombre las puede de todas porque tú estás con él. Y Dios me dice: ya la encontró. Y le hablo a su hijo, porque su hijo fue el que me recibió la pieza. Oye, la pieza, no me la entregaste. Hijos, gracias, Dios, porque tú lo bendices a este hombre. Y mejor voy a hablar con él. Dice: ya la encontré, estaba aquí, ya me explica. Y le digo: gracias, Dios. ¿Cómo cambia el panorama? Si tú te centras en los errores vas a destacar y vas a hacer que las personas saquen de sus errores, manifiesten de sus errores en su vida. Dice la Biblia en Hebreos que hubo un pacto por medio de la ley que me marcaba todos los detalles en mi vida. La ley fue introducida y me hizo consciente de mis pecados. Algo así, cuando piensas de alguien todos sus pecados, así la ley vino y me mostró todo lo que estaba frito delante de Dios y que por mi propia cuenta jamás alcanzaría el cielo. Y muchos se centran en ese mensaje, pero la verdad es que la ley en realidad no es mala. Dice Romanos que es santa en sí misma, es espiritual, hablando de la ley como tal. Vamos a verlo para que... Romanos 7:12. La ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Entonces, el que estaba mal es el pecado que moraba en mí, dice Pablo.
La ley no es mala, pero al venir y mostrarme todo, aparentemente el pecado sí iba a ir de mi vida, pero el pecado como que encontró el defecto en la ley y se alimentó de la ley para crecer en mi vida. Y mucha gente intenta hasta el día de hoy dejar de ser consciente de la ley, del pecado, dejar de cometer pecados con la ley. Si la ley es el alimento perfecto del pecado, si la ley le da el poder al pecado, es como si tuviese tierra aquí abajo este bote y la ley viene y, ¿viste cómo andas mal? Y empieza a agitar el pecado que anda en mí y anda el pecado efervesciendo en mi corazón. Eso es lo que hace la ley. No es mala, pero cuando chocó con el pecado que había en mí, el pecado reaccionó. El pecado que mora en el hombre. ¿Cuál es la solución? ¿Quitar la ley? Dice la Biblia en Romanos 7:7. Romanos 7:7. ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? ¿Es mala? De ninguna manera. De hecho, la ley me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no me lo dijera, no codicies. La ley vino y también se introdujo. Si no hubiese existido ley, Jesús no hubiese muerto por nuestros pecados. Porque eso lo llevó a la cruz a morir. Y no porque Él haya cometido errores, sino que toda la acta que estaba en nuestra contra, toda la ley fue descargada sobre Él y Él la cumplió al pie de la letra. Para que tú y yo no basáramos nuestra vida en la exigencia de la ley. Dice Jesús, yo no vine a abrogar, yo no vine a quitar o a deshacer la ley. Porque muchos quitaban, bueno, si me quitan la ley ya la libré. Porque si la ley es la que me está marcando mis errores, la solución, aunque es cierto, es no tener ley, eso sería lo ideal. Pero dice Jesús, no, la ley no se puede quitar. Yo no vine a quitar la ley, no vine a librarte. Esta es la ley la que te dice que estás mal, la quito. No. Dice, una versión dice, vine a cumplirla. Y otra versión que me gusta, o esta palabra dice, vine a completarla. La ley se completó en mí, dice Jesús, y ahora quiero ayudarte a interpretarla correctamente. La ley nunca se trató de ti, la ley se completa en mí. Nunca se trató de tus errores. La ley se completa en mí, tranquilo. Yo sé que vino e hizo reacción en tu vida, pero no se trata de ti. Deja de centrarte en lo que tú y yo podemos hacer. Así me lo decía Dios, ¿verdad? Deja de centrarte en lo que puedes hacer y deja que su obra se manifieste en tu vida. Estás completo en Él. Él completó la ley. La ley estaba incompleta y buscaba en ti una persona a ver si eras capaz. No la encontró, vamos a decir. Y buscaba en otra persona a ver si era capaz. Y lo único que hacía es que el pecado creciera en él. Y buscaba y no encontró una persona con el estándar correcto o el estándar alto en sus acciones. Pero se topó con Cristo y Cristo la cumplió al pie de la letra. De tal manera que la ley ya está completa. Y mi vida ya está completa en Cristo también. ¿Quién te acusa? Si alguien viene y empieza a predicar a los cristianos que están mal y que deben de arrepentirse, a los que ya creen, pues están volviendo y remezclando toda una vida, principios de Dios, y nunca vas a poder salir de eso. Tenemos que enamorarnos de Él y conocer su gracia y su favor para con nosotros y practicarlo. Dios me ama, como Juan reconocía que el maestro le amaba. Vamos a seguirle. Me acuerdo de otro pasaje que nos enseñaban mucho en la iglesia y decía que tenemos que tomar en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22
Dice, fíjate en que Dios, en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 11:22, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Hace referencia a la fe. Tenemos que confiar en Dios. No se puede, sin fe es imposible. Y dice, es bondadoso y severo, pero para contigo siempre va a mostrar su bondad, porque Él descargó toda su severidad en Cristo Jesús. A Él le tocó lo feo de Dios, no a mí. Pero mucha gente predica que Dios es el mismo de ayer y hoy por siempre, entonces si allá les fue mal y los fulminó con fuego, también te va a fulminar a ti con fuego. No, eso le tocó a Cristo, compadre. A mí me tocó lo bueno. A lo mejor en el Antiguo Testamento muchos esperaban ver a la bondad de Dios y no, dice la Biblia que Dios se apartaba un poco de ellos, pero contigo, dice, jamás me apartaré. Ya no quiero apartarme de mi pueblo. Pero se apartaba un poco de Israel por sus errores, por sus transgresiones. Y eso mostraba que mucha gente lo sigue practicando hoy, que Dios se aparta de ti si tú te empiezas a portar mal. Su pacto permanece fiel. No podemos decir que Él se aparta de nosotros. Él permanece fiel. Pero cuando tú y yo recibimos su amor y su fidelidad, manifestamos su gracia. No importa, el pecado no es grande en realidad. Dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso hay que interpretarlo como es. Y muchos dicen que creemos en una hipergracia y que creemos en un Dios hippie que puro paz y amor y que no nos reclama nada. Pues sí es hipergracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y mi Dios es amoroso para conmigo. Y a veces equilibramos, o más bien, pasamos el filtro de nuestra vida, cómo la llevamos, y si no funciona algo, es que Dios nos está castigando como castigaba al pueblo de Israel. Dios ya no quiere castigar a su pueblo. Y por eso arregló las cosas. Si abandonaba al pueblo de Israel por un momento, pero dice, Él permaneció fiel. Vamos a ver Lamentaciones. Ahí voy. Vamos primero a leer Isaías. Isaías 53, 3. Ok. Dice, Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades la que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Y habla cómo fue traspasado Jesucristo, cómo Dios lo llevó a la cruz por causa de nuestros pecados. Pero sabes, Él pagó por nosotros, por cada uno de nosotros. Y costó bastante, costó su sangre, como para que prediquemos o para que los cristianos hoy en día prediquen sobre la conciencia de pecado, cuando Cristo la lavó con sangre, con su sangre preciosa. Y por mucho tiempo me enseñaron esto. Por mucho tiempo me enseñaron que sí somos justos delante de Dios, pero tú te mantienes en su justicia. Como si Jesús pagara el precio para irnos en un tren, pero por tu propia cuenta te mantienes en ese tren. Y hacen un revoltijo. Dice la Biblia que Él detesta lo tibio, cuando revuelves cosas nuevas con cosas viejas.
A Dios no le agrada, dice, o eres caliente o eres frío, pero tibio no. A Dios no le agrada que revuelvas cosas, que revolvamos cosas. Dios me ama y se acabó. Dios no me castiga. No, el castigo ya fue con Cristo Jesús. Su severidad se descargó con Él. Y ahora yo puedo disfrutar, tú y yo podemos disfrutar de su bondad. Amén. Bien. Isaías 43:25. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y ahorita lo leemos aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No te acuerdes más de tus errores. Y en Hebreos también lo dice, Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Jamás los tendré en cuenta. Aun pecados que tú ni siquiera eres consciente como para que estar predicando sobre la conciencia de los pecados. Y me enseñaron que mis acciones no me justificaban, pero mis acciones sí me mantenían justo delante de Dios. Dije, era esclavizarme una vez más a la ley. Y el pecado podía tomar, pareciera que el pecado medio se aplacaba, pero en realidad estaba como una bomba de tiempo. Y yo he escuchado, tuve amigos, amigas que sus papás les restringieron mucho la libertad en Cristo, y fueron las que se casaron con quien no debían, las que salieron de sus casas porque oprimieron con reglas en sus hogares. Yo no digo que está mala disciplina o poner reglas, pero ensanchar esas reglas o hacerlas mucho más pesadas, lo único que va a hacer es que el pecado que ya hay en ti, el pecado que ya hay en la gente, se haga más fuerte, porque la ley alimenta el pecado. Lo que yo tengo que hacer es ver cómo la ley ya fue completa en Cristo Jesús y dejarme amar y dejarme consentir por su amor. Cada situación que pasa en nuestras vidas, gente te va a decir, ¿qué te quiere enseñar Dios? Por algo Dios te tiene enfermo en cama. Por algo Dios te quitó esto. Jehová quita, Jehová da, Jehová quita. Y hacen una mezcla del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y lo que sí debemos creer y ver la Biblia es que cuando habla de que Dios, en Lamentaciones habla que Dios dice, crea un cierto sufrimiento, no habla del actual, habla del Antiguo Testamento, cómo sufrieron las personas en el desierto, habla de cómo al apartarse de Él sufrieron, pero dice Dios, ya no quiero apartarme de ti. ¿De qué habla? De Cristo. Ya no, y yo haré algo, acomodaré algo, yo pagaré, yo mandaré a Jesucristo para nunca más apartarme de ti. Yo lo arreglo, dice Dios. La ley no se trata de ti, la ley se trata de Jesucristo, está completa en Cristo Jesús. A ti que te toca, te toca gozar de su gracia y su favor. Y muchos predicadores tienen miedo de enseñar en su iglesia de la gracia porque creen que se les va a salir de la mano y todo el mundo va a pecar por todos lados. Pero cuando dejas que el Espíritu Santo sea el que enseña a la iglesia, realmente entiendes cuánto Dios te ama y no puedes fallarle. O sea, automáticamente en ti empiezan a surgir actos bondadosos, actos obedientes delante de Dios. Sin querer cumplir la ley, más la empiezas a cumplir. Pero cuando más intentas cumplir la ley, más fallas. Hay un principio aquí, que la ley alimenta el pecado. Entonces yo no puedo ir directamente a cumplir la ley por mi propia cuenta, porque ya está comprobado muchos años, miles de años, gente intentó cumplir la ley, vino uno, vino el otro y jamás pudieron cumplir la ley. Dios dice, haré un acto para siempre y para todos.
Mi perdón permanecerá con ustedes. Mi misericordia permanecerá eterna para con la humanidad. Mi amor se desbordará para con ellos. Gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Gracias a Dios porque jamás nos ha abandonado. Y hoy, como debemos ver la ley, está completa en Cristo. ¿Debe ser un tema central en la iglesia? No, porque la ley está completa en Cristo. No está quitada. Voy a leerte una versión de la Biblia, la traducción, en Mateo 5:17. Vamos a leerla primero en español. Mateo 5:17 y 18. Mateo 5:17 y 18. Si creemos que la ley ya fue quitada de la tierra, así como tal, estamos mal. O sea, Dios sigue siendo el mismo. A Dios no le agrada el pecado hoy y nunca, pero Él arregló las cosas para poder tener una relación con nosotros. Esa es la diferencia. Es cierto, a Dios no le agrada eso, pero Él también proveyó, y la ley no proveyó nada. La gracia proveyó la forma de salir adelante. El pecado se dio cuenta que la ley no proveía nada, que nada más era recalcar los errores ante el estándar correcto delante de Dios. El pecado se dio cuenta que no proveía nada y creció. Encontró el defecto. Y dice, realmente había un defecto, porque si no hubiese defecto, ¿por qué va a haber un nuevo pacto? ¿Cuál era el defecto? Faltaba que se encontrara con Cristo, porque en Cristo está completa la ley. Mateo 17 y 18. Ok. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y vamos a leer la versión, el mensaje. Dice, no supongamos por un minuto que he venido a demoler las escrituras, ya sea la ley de Dios o los profetas. Dice, no estoy aquí para demoler, sino para completarla. Estaba incompleta la ley. Pensaste que a lo mejor se iba a completar en ti. Y dice, pero no, se vino a completar en mí, tranquilo. Y dice, voy a poner todo junto, juntarlo todo en un vasto panorama. La ley de Dios es más real y duradera que las estrellas del cielo y la tierra en tus pies. Mucho después de que las estrellas se quemen y la tierra se agote, la ley de Dios estará viva y funcionando. Pero gloria a Dios que está completa en Cristo. Gloria a Dios que la ley no se completó en mí y jamás iba a poder completarse en mí, ni en la humanidad. El problema era el pecado que había en la humanidad, pero ese pecado se va. ¿Te acuerdas la historia que platica Ibrahim? Tranquilo, hombre, eso se va después. Dejemos de enfocarnos en esas cosas. Mejor enfócate en la gracia y el amor de Dios para contigo. Y automáticamente lo malo se va. Porque no era el propósito de Dios que lo malo se fuera por medio de la ley. Vamos a darle gracias a Dios esta noche. ¿Me ayuda, banda? Gracias, Padre, porque tu amor inagotable está en nuestras vidas en Cristo Jesús. Ponte de pie, iglesia. Gracias, papá, porque no tenemos que hacer nada para agradarte. Nuestras obras, papá, no son más que la obra de Cristo. Queremos dejarnos amar por ti y disfrutar tu amor y tu perdón para con nosotros. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Nosotros como hijos de Dios dejamos de ser conscientes de nuestros errores y empezamos a ser conscientes de cuánto nos amas. Empezamos a ser conscientes de cuánto nos has amado, de cuánto te agradamos,
en Cristo Jesús. Te alabamos hoy, te bendecimos, Rey. Gracias, papá. Te exaltamos, En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano